Mis hermanos, yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que lo vamos a hacer a partir de Mateo, capítulo 5. Si me pueden acompañar en sus Biblias. Mateo, capítulo 5. Vamos a ver los versículos 38 al 48. Mateo 5, 38 al 48. Si tenemos el pasaje en nuestras Biblias, vamos a darle lectura. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor. Dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Padre, gracias por tu palabra. Queremos rogarte ahora, Señor, en esta mañana, que tú nos hables a través de ella, que tú nos ministres a través de ella. Usa, Señor, a este débil predicador, mi persona, a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones. Glorifícate, Señor, que tu nombre sea exaltado y tu pueblo edificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, una mujer, una hermana de la iglesia, se acerca al pastor y le dice, pastor, tengo una queja, tengo un problema y quisiera que usted me ayudara. Usted dígame, hermana, ¿en cómo le puedo ayudar? Bueno, mire, sucede que en la iglesia, aquí hay otra hermana que se la pasa hablando mal de mí, criticándome, injuriándome, diciendo todo tipo de cosas, me mira mal, me corta los ojos y ya me tiene harta, estoy comenzando a sentir rencor por ella. Y el pastor entonces le dice, ok, yo tengo la solución para eso, préndale fuego, que le prenda fuego. Pero ¿cómo así? Sí, póngale fuego en la cabeza para que usted vea. Pero ¿cómo así, pastor? ¿En serio usted quiere que yo le prenda fuego a mi hermana? Y el pastor le dice, sí, mire lo que dice Romanos 12:20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Esto fue lo que el pastor quería decir. La verdad es que en el plano humano nosotros siempre que nos hacen daño queremos devolver mal por mal, queremos castigar al otro por lo que nos hace o que al menos alguien lo castigue. No nos queremos quedar dados, no queremos sufrir y simplemente nosotros devolver bien por mal. Eso no está en nuestra naturaleza pecaminosa, no lo está. Solemos desear todo lo contrario, queremos vengarnos, resentirnos o aislarnos al menos de esa persona y decir, ¿sabes qué? Voy a evitar a esa persona, no voy a hablar con ella y me voy a alejar de ella. Esa es nuestra tendencia natural. Y quizá no le vamos a prender fuego, literalmente, pero sí queremos por lo menos confrontarla o hacerla sentirse mal por lo que nos hizo. Sin embargo, el camino de Dios es totalmente distinto. Dios nos llama a un amor que va más allá de los límites humanos. Me explico. El perverso paga mal por bien. El religioso y moralista paga bien por bien. Pero el amor de Dios, que va más allá de los límites humanos, paga bien por mal. Y va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y eso es algo que es
contracultura, porque no es lo que la cultura promueve, no es lo que el mundo promueve, no es lo que ni siquiera las religiones en sí promueven. De hecho, nuestro pasaje de hoy, que es un llamado a eso, a amar más allá de esos límites humanos, este pasaje se encuentra dentro de una serie de antítesis, son por lo menos 6, y donde Cristo, usted lo escucha decir, oíste que se dijo tal cosa, pero yo os digo tal cosa. Y algunos pueden pensar que tal vez aquí hay una contradicción con lo que él dijo en el versículo 17, cuando dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Pero si no viniste a ponerle fin a la ley, sino a cumplirla, ¿por qué dices, oíste que se dijo, pero yo os digo? Para entender esto, porque obviamente la respuesta corta es que Cristo no está contradiciéndose, pero para entender esto tenemos que entender algunas cosas más. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 al 11, no lo vamos a leer ahora, pero ahí vemos la tentación de Cristo. Y en cada una de las tentaciones que Cristo enfrentó, Cristo respondió diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y en otras ocasiones, cuando apelaba a los fariseos con su conocimiento de la Biblia, de la ley, él les decía, ¿no habéis leído? Pero en este pasaje de hoy, no vemos, o en la serie de antítesis que hay en todo el Sermón del Monte, no vemos que Cristo está diciendo, ¿habéis leído? O escrito está, sino que dice, habéis oído. Y hay una diferencia entre habéis oído y escrito está. Es obvio que cuando vamos al versículo 38, Cristo está citando algo que sí se encuentra en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Pero también nos damos cuenta, por el hecho de que no dice habéis leído o escrito está, que Cristo no está haciendo alusión a eso que se encuentra en la ley, en Éxodo 21, 24, sino que está haciendo alusión a la interpretación que los fariseos daban a esa ley. A eso es que, por eso que dice, habéis oído. Él está apelando a esa interpretación que ellos les dan. Porque los fariseos, hermanos, eran bastante religiosos y trataban de interpretar la ley de acuerdo a su antojo. De hecho, llegaron a hacer clasificaciones y en estas clasificaciones pues determinaron que la ley se dividía por lo menos en 258 mandamientos y 365 reglamentos. Un total de 613 leyes, y así era como agrupaban la ley. Pero no simplemente la agruparon o la clasificaron, sino que ellos trataban de interpretarla de una manera que fuera más suave, que les permitiera a ellos poder acomodarla de acuerdo a su carnalidad. Como somos pecadores, muchas veces queremos que el texto diga lo que nosotros queremos que diga, lo que a mí me conviene que diga. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Y Cristo entonces se está oponiendo a eso. Y en nuestro pasaje específicamente, Cristo se opone a la forma en que estaban interpretando dos mandamientos que deberían de estimular un amor que va más allá de los límites. Y ellos lo estaban interpretando para amar de acuerdo a los límites humanos. Vamos a amar al que me conviene y vamos a amar de acuerdo al que me hace bien, a ese yo le hago bien. Al que me hace mal, pues a ese yo le hago mal. Y es que el amor del hombre siempre pone límites y condiciones. Queremos limitar a quién yo voy a amar y bajo qué condiciones yo voy a amar. Este es el amor del hombre, se define por eso. Por eso Cristo tiene que apelar a esta interpretación que ellos estaban haciendo en el versículo 38 cuando le dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Porque ellos estaban interpretando esa ley como que la ley le estaba dando permiso para poder vengarse personalmente. Ellos entendían que esto estimulaba el que si a mí alguien me hace algo, yo tengo que hacerlo para atrás. Y de hecho, hermanos, yo creo que no nos tenemos que ir muy lejos al contexto de ellos para entender cómo ellos lo estaban viendo, porque aún en el contexto dominicano yo he escuchado gente decir, tú me hiciste ojo por ojo, tú verás, tú me hiciste tal cosa, tú vas a ver, ojo por ojo y diente por diente, y lo citamos de esa forma, como el uso que les daban los fariseos. Pero realmente significaba esa ley eso. ¿Realmente esa ley nos estimula a vengarnos personalmente, a devolver el golpe cuando me hacen mal? ¿O Cristo está sacando otra cosa?
Bueno, vamos a ver el texto en su contexto. Vayamos a Éxodo 21. La cita de ojo por ojo, diente por diente se encuentra en el versículo 24, pero vamos a leer versículo 23 al 25. Un versículo antes y un versículo después, todo ese contexto, para poder interpretarlo correctamente y ver lo que está diciendo. Éxodo 21, versículo 23 al 25. Leo, dice la palabra de Dios. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si hubiera algún otro daño, entonces pondrá como castigo eso. Esta ley no se dio en el contexto de que si a mí me hacen algo, yo tengo que devolver para atrás, sino en el contexto de que judicialmente, cuando se iba a hacer justicia, a penalizar alguna condena o algún pecado, mejor dicho, alguna transgresión, cuando se iba a condenar algo, se debía de hacer de manera justa. Esto era lo que la ley quería estimular. Que si alguien cometía un delito, el castigo no fuera ni mayor ni menor al delito cometido, sino que hubiera una correcta equivalencia entre el pecado cometido o el delito cometido y el castigo recibido. Un sistema de justicia. Y esto era lo que Dios realmente quería decir cuando dijo ojo por ojo y diente por diente. No era mátense entre ustedes y cuando alguien te haga algo, págale para atrás igualito. Eso no era lo que Dios quería decir. Dios no estaba estimulando la venganza personal, sino la venganza judicial. El hecho de que la justicia vengue por los que cometen un delito. De hecho, en Levítico 24, versículo 19 al 20, vemos lo mismo y dice, si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Pero no el que está herido, sino el sistema de justicia. ¿Y cómo se le hará? Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Era un sistema de justicia. Ahora bien, lo que esa ley entonces quería evitar era la injusticia, pero nada que ver con estimular la venganza personal. Hermano, la venganza personal tiene un grave problema, y es que la venganza personal realmente no busca justicia. La venganza personal muchas veces es movida por el orgullo, el rencor, la ira, el egoísmo, y eso obviamente nubla la razón y puedo terminar haciendo más daño que bien. Pero sobre todo la venganza personal no tiene nada que ver con el amor. Y Dios nos llama a amar. Pero entonces quiere decir eso que Dios está diciendo, no vengan a nadie. El que hace algo malo que no sufra, porque el que salió herido lo va a perdonar, lo va a amar, a pesar de que le hizo algo, y simplemente eso no va a ser castigado. No, Dios no está diciendo eso. Simplemente que a mí, el que estoy ofendido, soy el que no tengo que hacer daño al otro. Pero es un sistema de justicia que lo hará. De hecho, la venganza en sí, cuando es ejecutada por quien debe ejecutarla, que no es nosotros los ofendidos, sino Dios o un sistema de justicia, cuando eso es así, la venganza es correcta. De hecho, en el Salmo 94:1 se le llama a Dios el Dios de las venganzas. Pero no porque anda vengándose personalmente fuera de control, sino porque ejerce una ira justa que se corresponde con el castigo, que se corresponde con el delito cometido. De hecho, también en Romanos 13, versículo 4, leemos que Dios también estableció autoridades para que ejerzan esa tarea judicialmente aquí en el plano humano. Por ejemplo, en Romanos 13:4 dice, porque no en vano lleva la espada, hablando de las autoridades, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Este es el sistema de las autoridades, el gobierno, el sistema judicial. Está allí puesto por Dios para que Él sea el que vengue a los que han hecho algo malo, que castigue a los que han hecho algo malo, que han cometido algún delito. Mientras que a nosotros, el ofendido, se nos llama a amar para atrás, a pagar bien por mal. Fíjense que Cristo no está diciendo en el versículo 39 de nuestro capítulo 5 de Mateo, Cristo no está diciendo,
Pero yo les digo que en vez de ejercer venganza, lleven el caso a los tribunales, lo cual está bien, pero no está diciendo eso. Tampoco dice, pero yo les digo que en vez de ejercer venganza, déjensela al Señor, que se vengue Él, lo cual es correcto, y otros pasajes nos dicen que dejemos la venganza en manos de Dios. Pero Cristo no nos está diciendo eso. Aquí Cristo nos está llamando a un amor que va más allá de los límites humanos. Y por eso dice, versículo 39, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así que al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Se dan cuenta? Es no simplemente que yo voy a ir y dejar la cosa en la mano del Señor y me voy a guardar aquí rencoroso, esperando el día del juicio. Señor, ya tú sabes, castígalo, que sufra, encárgate tú, Señor. No, sino que ciertamente lo dejo en las manos de Dios, pero mientras tanto mi corazón es llamado a amar a esa persona, a amar a esa persona que me ha hecho daño, a amarlo para atrás, a tratarle distinto. Dice, no resista al que es malo. Versículo 39, no resistan al que es malo. Obviamente aquí no está diciendo que un policía no debe detener a un delincuente porque no va a resistir al que es malo. No es esto lo que está diciendo. No nos está diciendo que un soldado no debe luchar contra el invasor de su país. Tampoco nos está diciendo eso. No nos está diciendo que un maestro en la escuela no debe poner orden en el curso. No nos está diciendo nada de eso. Simplemente nos está diciendo que amemos, que en vez de defender mis derechos y oponerme, ceda por amor. Los ejemplos que Cristo nos da son muy buenos para entender el punto. Fíjense los ejemplos que Él da. El primero, la abofetada. Dice, al que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Permítame decirle algo. La abofetada en la mejilla derecha no era una simple abofetada que causaba dolor físico. Era incluso en aquel tiempo un gran insulto y desprecio hacia la persona. ¿Por qué? Porque la galleta o la bofetada en la mano, en la mejilla derecha, involucra que si yo te estoy dando con mi mano derecha, yo no te estoy dando con esta parte, porque para darte en la parte derecha no puedo darte con este lado, sino que tengo que darte así. Este gesto de dar con el dorso de la mano, esto era una señal de desprecio, un insulto. Eso denigraba a la otra persona. No merece que yo le dé así, no, eso es un total desprecio hacia la persona. Y eso era una humillación que te golpearan de esa forma. De hecho, según un comentarista, él dice, la bofetada era expresión de odio y de ofensa. Es más importante en ella la infamia que el dolor que produce. Era más importante esa vergüenza que causaba que el mismo dolor. Era terrible. Y esto, obviamente, ¿qué genera? Cuando alguien le hace una cosa así a un hombre o a una mujer delante de todo el mundo, lo que usted quiere para atrás es devolver igual. Tú me diste, yo te voy a dar para atrás. Eso no nos vamos a quedar así. Esa es la inclinación natural. Y ante eso Cristo está diciendo, cuando te hagan eso, que te humillen, que te denigren, entonces, déjate humillar. Simplemente vuelve también la otra. Cristo hizo eso. El otro ejemplo que tenemos es cuando dice, al que quiera, en el versículo 40, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí Cristo está suponiendo uno de los pleitos más ruines que puede haber, porque él está suponiendo que alguien le viene a quitar la túnica, alguien más pobre, que no tiene nada, pues en señal de cobro, y le quita lo único que esa persona tiene. Para que usted pueda entender algo, la ley establecía, en la ley del Antiguo Testamento establecía, que la túnica era lo único que usted no podía quitarle al pobre. Y si usted se lo quitaba, tenía que devolvérselo en el atardecer, para que en la noche esta persona se pudiera cubrir. Y lo que estamos viendo aquí es alguien que entonces viene y te la quita, y dice, cuando te quiten eso, devuelve, dale también lo otro. Cualquiera que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa, dale todo. No resistencia. El otro ejemplo que tenemos, el versículo 41, dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro,
ve con él 2. En aquellos tiempos, cuando un imperio conquistaba o gobernaba sobre otro pueblo, una de las formas en que dejaban ver su poder y su superioridad sobre ese pueblo conquistado era que si el soldado iba cargando algo o lo que sea, él podía pedirle a uno de esas personas que era de un pueblo conquistado, mire, yo necesito el animal suyo para que me cargue esto, o yo necesito que usted me cargue eso. Y esta persona tenía que cargar con eso. Y esto era una forma de recordarle, usted está bajo el yugo nuestro, usted está sometido a nosotros. Y a la vez, obviamente, se descansaban ellos. Entonces, ellos utilizaban eso. El judío tenía que estar siempre alerta que eso podía pasar. En cualquier momento podía tocarlo la lanza de un soldado por atrás, diciéndole, mire, cárgueme esto y llévemelo allí. Esto era algo que podía suceder. Y obviamente muchos judíos con eso comenzaron a enojarse, comenzaron a resentirse, porque eso otra vez era una señal de humillación, una señal de demostrarle, ustedes están bajo yugo. Sin embargo, muchos de ellos agarraban como manera de resistencia, decían, lo que me pida eso ahí hasta ahí, ni un chin más les voy a dar, 1 centímetro más no se lo voy a llevar, hasta donde me pida hasta ahí voy a llegar. ¿Y Cristo qué dice entonces? Si te piden que vaya 1 kilómetro, ve con él 2. Usted tal vez diga, pero Cristo está diciendo entonces que vivamos en esa esclavitud. Todo lo contrario, hermanos. El camino del hombre esclaviza. El camino de Dios libera. ¿Por qué? Porque el camino del hombre nos llama a la esclavitud. Yo llego hasta donde me dicen y ya, pero yo estoy haciendo lo que Él quiere como quiera que sea. ¿Ok? Pero el camino de Dios nos hace siervos, que no es lo mismo que esclavos. Porque cuando somos siervos del Señor, servimos por amor. Y entonces esa milla extra la damos por amor. Y a partir de esa milla extra, yo no estoy haciendo lo que Él quiere, yo estoy haciendo lo que mi Señor quiere. Y estoy sirviendo yo. Ya no es Él que determina las millas que yo voy a andar, ya yo las estoy determinando yo. ¿Entienden el punto? Porque yo estoy sirviendo a mi Señor. Soy siervo, soy libre. Entonces, este es el llamado que el Señor nos hace. El último ejemplo dice, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Nuevamente, dar, soltar. En todos estos ejemplos, ¿qué estamos viendo? Cosas que normalmente generan la reacción natural de resistirnos. ¿Ok? Y Dios nos está diciendo, no te resistas. Cuando nos piden, obviamente nos queremos resistir a dar. Eso es mío. Yo no quiero tener que dártelo. Prestártelo, qué sé yo, ¿cuándo lo voy a recuperar? ¿Cuándo lo voy a tener para atrás? No. Y en todos estos ejemplos, obviamente, Cristo nos está llamando a no resistirnos. Obviamente, no es que siempre a todo el que me pida prestado yo le voy a dar indiscriminadamente. Ese no es el tema aquí. El punto aquí es no resistirnos, no estar defendiendo mis derechos, no amar con un límite, sino amar sin límite alguno. Más allá de los límites humanos. John Stott, comentando de este pasaje, lo resume de la siguiente manera, o dice lo siguiente. Estos ejemplos se dan como ilustraciones de un principio y no como preceptos detallados, y en parte porque deben ayudar a defender el principio que pretenden ilustrar. Dicho principio es el amor. El amor desinteresado de una persona que, cuando se la injuria, rehúsa darse satisfacción a sí misma tomando venganza. Y en cambio, toma en cuenta el bienestar óptimo de la otra persona y de la sociedad y determina sus reacciones conforme a ello. Esta persona no devolverá el golpe respondiendo mal por mal porque ha sido completamente liberada de la animosidad personal. En cambio, procura devolver bien por mal. Desea dar lo sumo, su cuerpo, su ropa, su servicio, su dinero, en tanto que estas dádivas se requieran por amor. Amén. Este es nuestro llamado, hermanos. Amar más allá de los límites humanos. Ahora, mis hermanos, no crean que esto era algo totalmente nuevo, que Cristo lo sacó de la nada. La ley ya decía eso. Ellos estaban tergiversando la ley a su antojo, pero la ley ya establecía que debíamos amar de esa manera. Fíjense cómo lo dice Levítico 19,
versículo 18, precisamente unos pasajes antes de donde se encuentra la ley del talión. Fíjense, Levítico 19, 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Y qué voy a hacer entonces? Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ya desde el Antiguo Testamento se nos está llamando a amar. Esto no es un asunto del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que simplemente lo vino y lo trajo Cristo. No, Cristo estaba interpretando correctamente la ley de Dios. Ya la ley decía eso, que no me voy a vengar y todo lo contrario, voy a amarlo como a mí mismo. Y eso obviamente no es natural. ¿Cómo podemos lograr algo así? Solo la obra de Dios en nuestros corazones permite eso. Solo conocer a nuestro Señor Jesucristo nos permite lograr ese tipo de amor. Ahora, hermanos, les decía que el amor del hombre ama con límites, pero también el amor del hombre ama por conveniencia. Fíjense lo que dice el versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora fíjense acá, yo no sé si su Biblia lo tiene de esa forma, que está amarás a tu prójimo en mayúscula y odiarás a tus enemigos en minúscula. La razón de eso es porque amarás a tu prójimo sí es una cita, algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en la ley, pero odiarás a tus enemigos no lo está. Lo que hicieron los fariseos fue, vamos a interpretar amarás a tu prójimo de otra forma, de manera que nos permita decir y odiarás a sus enemigos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues ellos interpretaron que prójimo no se refiere a todo el mundo, sino que prójimo se refiere a aquellos que son miembros del mismo pueblo y de la misma religión. O sea, que estaban de acuerdo con sus enseñanzas y eran miembros de su pueblo. Así que para ellos, los samaritanos no eran prójimos, porque los samaritanos eran judíos que se mezclaron con gentiles, así que ya no eran puros, no había pureza racial. Ellos no eran prójimos. Tampoco los gentiles en términos generales, tampoco estos eran prójimos, porque ellos no eran parte del pueblo de Dios. Tampoco eran prójimos los romanos, en especial los romanos, porque era el pueblo que estaba dominándolos. Tampoco era prójimo los malos israelitas que estaban de acuerdo con los romanos, por ejemplo, los recaudadores de impuestos. Y tampoco eran prójimos cualquiera que estuviera en desacuerdo doctrinal con ellos. Así que al final, el prójimo era caprichosamente elegido por ellos. Usted era prójimo siempre y cuando las cosas estuvieran bien entre usted y ellos. Si no, usted dejaba de ser prójimo. Ahora, hermano, muchos de nosotros como que solemos hacer lo mismo con el gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque solemos elegir qué prójimo vamos a amar. Y decimos, este yo no me junto con él, este yo lo evito, este yo no quiero saber nada, pero ese es mi hermano, por ese es que yo estoy cerca. No sé, elegimos a quienes amar y a quienes no. No lo decimos tan abiertamente como ellos, pero los practicamos. Entonces, esto es un llamado otra vez que Cristo nos hace, todo lo contrario a eso. Cristo nos dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y no solamente eso. Y dice, y oren por los que los persigan. ¿Usted sabe lo que es usted tener que orar por aquel que le está haciendo daño a usted? Usted tener que orar por esa persona, eso no es fácil. Pero ese es el llamado que la Biblia nos hace. Obviamente, quisiera aclarar algo aquí. Amar a los enemigos no es sentir maripositas en el estómago por el enemigo. Ay, qué lindo mi enemigo. Uy, cuánta cosa. No es esto. Ven acá, enemiguito lindo. No es de eso que está hablando acá. Este no es el amor del que habla aquí. Dios conoce nuestra realidad y sabe ese sentido innato de justicia que podemos tener. Eso Él lo conoce. Él no nos está llamando a ese tipo de amor romántico o filial incluso, no. El amor al que nos llama aquí es el amor que se entrega, que tiene buenos deseos y que obra para el bien del otro. Y déjeme decirle algo que eso a veces es más difícil que el de, ay, porque un besito lo da cualquiera. Judas dio un beso de traición. Bien, este amor es una entrega por el otro, por el bienestar del otro. Entonces, fíjense lo que nos dice, por ejemplo, para que podamos demostrar esto,
Éxodo 23, versículo 4 al 5, dice, si encuentra extraviado al buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Ven, o sea, se perdió el asno de mi enemigo. En vez de tomármelo, quedarme callado para que mi enemigo sufra, porque está bueno que le pase, lo que hago es que voy y se lo devuelvo. O, continúa, versículo 5, si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, de alguien que te odia a ti, no se lo dejará a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor que nos llama. Es que entrega por hacerle bien al otro, aun cuando lo que siento es una rabia por dentro, pero yo voy a luchar contra esa inclinación natural y voy a comenzar a amar haciendo bien por esa persona. O Levítico 19:34 habla del extranjero igual, y también en Proverbios 25, versículo 21 al 22, que es el mismo pasaje que Pablo cita en el pasaje que ya leímos de Romanos 12:20, que dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué voy a hacer por él? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Ese es el llamado a amar que tenemos. Y no solamente eso, voy a orar por él, a orar por mi enemigo, a pedir por su bienestar, a pedir por su salvación. Dice Bonhoeffer, en la oración nos ponemos al lado del enemigo, estamos con él, junto a él, en favor de él, delante de Dios. Cuando yo estoy orando por mi enemigo, yo estoy junto a mi enemigo, al lado de él, con él, junto a él, a favor de él, delante de Dios. Y eso, hermano, puede obrar milagrosamente en nosotros, haciéndonos cambiar nuestra forma de verlo. Muchas veces cuando estamos orando por un enemigo, lo que suele suceder es que con el tiempo nos vamos dando cuenta que el odio como que va bajando y que comienzo a verlo con compasión. Y comienzo a ver una persona que hace lo que hace porque está sufrido, porque está amargada, porque tiene dolor, resentimiento. Otras veces comienzo a ver que el pecado que hay en él es el mismo, mío, pero de otro color. Que simplemente estamos pecando en formas diferentes por el mismo pecado al final. Y ya yo no comienzo a verme como superior a ti, sino con otra compasión, una que me hace identificarme contigo, porque igual yo fallo como tú. Este me hizo daño, pero yo al orar por él comienzo a darme cuenta que yo también he hecho daño a otros. Y que yo he hecho lo mismo y que tal vez he sido visto, de la misma forma que yo lo estoy viendo a él, he sido visto por otros. La oración nos ayuda a llegar a ese nivel de donde nos damos cuenta de eso, delante de Dios, y Dios nos ayuda a perdonar y a amar. Y hermanos, ese amor es muy importante porque dice el versículo 45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Y cuando amamos así, estamos demostrando que somos hijos de Él, porque Él hace eso, nosotros también lo haremos. Versículo 46, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tiene eso? Todo el mundo hace eso, esa es la ley normal de la vida. Solamente los perversos hacen peor que eso, pero la gente moralista en el mundo hace así, ama al que los ama y hace bien al que le hace bien. ¿Qué recompensa tiene eso? Lo que glorifica a Dios en la vida de un cristiano es ese amor sacrificial que ama cuando es odiado, que devuelve bien cuando es maltratado, que ora por sus enemigos. Por tanto, dice el versículo 46, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y quiero terminar con esto. El Señor no nos está aquí pidiendo algo de una manera fría, sin comprendernos. El Señor nos está pidiendo algo que ya Él nos ejemplificó. Fíjense en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo. Y ya la profecía lo habían dicho. Isaías 56 dice, di mis espaldas a los que me herían. Y ciertamente Cristo lo hizo así. Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Este fue nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, 14, 65. Y comenzaron algunos a escupirles, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Y Cristo que dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hermanos, usted dirá, sí, pero eso fue nuestro Señor Jesucristo.
A mí eso es imposible. Termino con este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice así: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo, ya ahí vemos, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Él, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, perfecto en sí mismo, sin ningún pecado, Él perdonó, Él amó, aun cuando le hicieron daños. Pero dice primera de Pedro 2:21 que lo hizo también para dejarnos ejemplos, para que sigamos sus pisadas. Si somos siervos de Cristo, si somos hijos de Dios, debemos seguir sus pisadas y amar como Cristo amó. Amar sin límite, un amor que va más allá.